Petrosian implacable contra la eslava. El negro no cumple con los principios de la apertura, por lo que es castigado magistralmente. Petrosian logra, a pesar del cambio de dama, mantener las posibilidades de ataque y destruir el enroque del contrario. Comenzó la partida con D4, D5, C4, C6, una defensa eslava que Petrosian decide realizar la variante del cambio con C por D5, C por D5 y el desarrollo de los caballos. Caballo C3, caballo F6, caballo F3 y caballo C6. Ahora desarrolla el alfil de F4, E6, E3, alfil D6 y alfil G3. Esta retirada permite a las blancas recapturar con el peón H y abrir una columna en caso de que las negras elijan capturar en G3 con una pieza, ya sea con el alfil o con un caballo. El negro decidió jugar caballo E4, una violación del principio de apertura que dice que por regla general no se debe mover la misma pieza más de 2 veces en la apertura antes de completar el desarrollo. Ahora, el blanco, ante esa jugada, decidió cambiar en el centro, caballo por E4, D por E4 y caballo D2. Ahora, las negras tienen que preocuparse por defender el peón de E4, algo que no es muy fácil. Y deciden entonces cambiar los alfiles en G3, pero esto después de H por G3 se abre la columna H, donde la torre blanca permanece aún en esa posición. E5, D por E5, dama A5. La captura en E5 no conduce a nada. Por ejemplo, en lugar de dama A5, caballo por E5 es respondido con dama A4 jaque, caballo C6 y dama por E4 con una ventaja ganadora. Un peón extra, mejor desarrollo, la columna H abierta, etc. Dama A5 fue respondido con dama B3. Las blancas están dispuestas a devolver el peón de E5 antes de que defenderlo, que no hay mucha forma, pero a cambio del derecho a desarrollar sus piezas rápidamente. Por lo tanto, dama por E5, alfil E2 y dama E7. Las negras dejan caer la dama hacia atrás para defender el peón B, liberando así el alfil. Pero el verdadero problema es que está atrasado en el desarrollo. Petrosian no se apura en realizar el enroque, sino que hace torre C1, ubicando la torre en una columna abierta, una técnica que debemos tener en cuenta cuando existan situaciones similares. Su adversario, antes de quedarse con el rey en el centro del tablero, decide enroque, que en realidad es lo mejor, pero aquí las negras van a caer en una situación bastante mala. El enroque debe hacerse al principio de la partida, pero no después de que la columna H ya está abierta. De todas formas, no había muchas posibilidades para las negras en esta posición. A este movimiento sigue un sacrificio, caballo por E4. Buena jugada que debe responderse o se respondió con dama por E4, que es un error que deja al blanco en posición ganada. Preferible hubiera sido mantener un peón en contra y desarrollar con alfil E6 esta pieza para completar el desarrollo, pero de todas formas la posición es muy mala. Después de dama por E4, alfil D3, dama B4 jaque. Quizás las negras contaban con esta jugada para resolver sus problemas. No podían hacer dama por G2 porque usted mismo se va a dar cuenta que las negras pierden la dama después de alfil por H7 jaque, rey H8, alfil E4 jaque, dama por H1 jaque y alfil por A1, quedando con una dama completamente en contra, dama y peón contra torre y caballo, una posición perdida.
amén de que tiene un desarrollo retrasado todavía. Por eso contaban con dama B4 y cambiar estas piezas pesadas, dama por B4, caballo por B4, pero sigue alfil por H7 jaque. La posición de las negras es perdida a pesar de que tienen una pieza por 2 peones, pero su rey en H8, a donde jugó ahora, está muy mal ubicado. Alfil B1 jaque a la descubierta. Las blancas tienen 2 peones por el caballo, pero lo más importante es que sus piezas no están en posición de defender al rey porque nunca han entrado en la partida. La torre de A8 y el alfil de C8 siguen allí de simple observadores. A ese jaque a la descubierta, rey G8 y torre C4. La torre está atacando el caballo, pero lo más importante es el traslado de esta torre de C a H4, con lo que se amenazaría mate al rey. Kupreichik seguramente falló en esta elevación de la torre cuando enrocó. La idea de las blancas es jugar, como ya dijimos, torre de C a H4 y mate en H8. Defendieron el caballo con A5, pero sigue alfil H7 jaque, rey H8, alfil F5 jaque, y las negras abandonaron ante la variante rey G8, torre de C a H4, amenazando mate con torre H8, que debe ser defendido como mejor opción con G5, pero esto conlleva la pérdida de material después de torre H8 jaque, rey G7, torre D1 H7, rey F7 y torre por F8. La mejor opción de las negras es alfil por F5, pero después de torre DH por F7, rey G6 y torre por F5, con calidad de menos, torre por caballo más 3 peones extra, hizo bien en abandonar. Espero que hayan disfrutado esta técnica de Petrosian contra la eslava, un desarrollo muy tranquilo, sencillo, con un centro muy firme para ambos bandos, pero que hay que jugar con mucho cuidado. Tenga presente que los cambios en G3 con la torre en H1, si lleva a las negras, debe no hacerlo si aún no ha enrocado o ha enrocado aún. Y si no ha enrocado, no se enroque, porque la torre puede provocar desastre como en esta partida. Espero que hayan disfrutado de este encuentro y, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Baudy. Chao.